Esta entrevista se la voy a hacer a mi papá, Carlos José Gómez. Yo te quería preguntar sobre la Primera Guerra Mundial y como tus opiniones hacia la Primera Guerra Mundial y cómo crees tú que influenció a Colombia, si la influenció de alguna manera. Pues mira, yo creo que la Primera Guerra Mundial como tal no tiene una influencia directa e inmediata sobre Colombia. Obviamente que hay personas que siempre encuentran relación de todo con todo, entonces dicen que lo que sucedió en Europa a comienzos del siglo XX influenció directamente a América en esto o aquello. Yo no tengo esa tesis, sobre todo porque si tú miras, la Primera Guerra Mundial se da comenzando el siglo XX hacia 1914 y hacia 1914 las comunicaciones eran muy limitadas. Todo llegaba por barco, todo llegaba muy lento, todo era escrito, los mismos movimientos eran muy despaciosos. Estamos hablando de una Europa que todavía es monárquica en gran parte, con frente a una América que ya no lo es. Digamos, hay grandes diferencias políticas y hay grandes distancias y grandes dificultades en las comunicaciones. Entonces tú no puedes decir que hubo una influencia directa de la Primera Guerra Mundial y de los factores que llevan a la Primera Guerra Mundial a la situación colombiana de comienzos del siglo XX. La Colombia de comienzos del siglo XX es una Colombia que viene en una hegemonía conservadora que tú sabes se inicia con la llamada regeneración de Caro y Núñez, ¿sí? Que arranca con la Constitución que se da a finales del siglo XIX y Colombia comienza el siglo XX con guerra civil, ¿sí me entiendes? Con la guerra, con la llamada guerra de los 1000 días y continúa con un gobierno conservador, con una hegemonía conservadora que dura 50 años. No tiene eso mucha relación con la situación europea, que pues básicamente es completamente distinta y los factores que llevan a la Primera Guerra Mundial son otros. Tal vez el único elemento que yo encontraría en común en las dos situaciones es el imperialismo, que es lo que lleva, digamos, el imperialismo y el colonialismo que se da a comienzos del siglo XX, digamos que es un esquema que también está llamado a fracasar, tan a fracasar que se genera la guerra, digamos, porque ya los imperios no funcionan, y Colombia de alguna manera vive un imperialismo norteamericano fuerte. Acuérdate que también Colombia pierde Panamá, pierde el Canal de Panamá, el mismo tratado los tratados que dan lugar a la cesación o finalización de la guerra civil son provocados por los Estados Unidos. Digamos, Colombia, incluso durante la hegemonía conservadora, puede decirse que Colombia casi que se vuelve un satélite de los Estados Unidos. Y ese colonialismo, digamos, predominante en el mundo, imperialismo, pues sí puede decirse que fue un factor común en la Europa de comienzos del siglo XX que generó la Primera Guerra Mundial y que Colombia vivió de alguna manera, pero no de las colonias europeas, sino de los Estados Unidos directamente. Y hablando del imperialismo de los Estados Unidos en Colombia, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de la masacre de las bananeras. Yo quería hablar contigo de ese tema y preguntarte si tú, o sea, viendo históricamente, vemos que el gobierno dice que hay 12 muertos en la masacre. Y Gabriel García Márquez, con un poco de realismo mágico, dice que entre 3000 y 4000 muertos en los trenes de los muertos. Yo personalmente creo que está en la mitad, porque pues no creo que ni sean 12 ni sean 4000 o 3000, pero yo quiero saber tu opinión y qué piensas acerca de esa masacre. No, pues lo que yo puedo pensar en torno a la masacre es lo que pensaría cualquier colombiano, y es que es una cosa horrible de nuestra historia, es una situación absolutamente terrible. También te quiero decir que no es propia de la historia colombiana, no es exclusiva de la historia colombiana, donde ha habido banano y ha habido de alguna manera empresas norteamericanas explotando el banano, siempre se han presentado esta serie de conflictos sociales, sobre todo porque el banano es un cultivo muy intensivo en mano de obra, requiere muchos obreros, ¿sí me entiendes? Obreros que no están bien pagados, obreros que sufren unas condiciones económicas muy difíciles y que la riqueza se la lleva toda la compañía norteamericana. Entonces en Centroamérica la historia de las bananeras es muy similar, y en otros países, incluso como Ecuador o países que han tenido, digamos, esta explotación bananera,
de alguna manera la situación es muy similar. Acuérdate que el término Banana Republic obedece a eso, a los países que de alguna manera centraron su economía en el banano y que dependían exclusivamente de las compañías norteamericanas. Por eso el término lo crean los norteamericanos como una burla a los países productores de banano porque dependían de ellos. ¿Sí me entiendes? Por eso dicen es una Banana Republic y por eso surge esa marca famosa de ropa pues ya un poco posteriormente. ¿Cuántos muertos hubo? No lo sabemos. Digamos, esta matanza se hace el año 29, los datos de investigación de aquella época son muy difíciles, no se cuentan con elementos para saber con exactitud cuántos muertos hubo. Como tú bien lo dices, García Márquez pues dice que fueron 1000 o 3000 o 4000 en los trenes que iban marchando, pero realmente no se sabe cuántos fueron. También es cierto que no fueron 12 muertos. Y el problema que se presenta es que muchos de los cadáveres, como lo cuenta García Márquez, fueron desaparecidos. Digamos, muchos de los cadáveres fueron desaparecidos. Entonces lo que nos hay, y como te digo, y la falta de elementos de investigación de aquella época, pues hace que lo que nos haya llegado acá sea una tradición oral que haya pasado de una u otra persona, digamos, porque documentos oficiales no hay, levantamientos de cadáveres oficiales no hay, digamos, entonces saber cuántos muertos hubo no lo vamos a poder saber nunca. Pero lo que sí es claro es que sí hubo una masacre, digamos, la tradición oral en eso es coherente, digamos, todo el mundo coincide en que hubo una masacre de unos trabajadores que estaban protestando, que sí es claro es que el gobierno mandó a su mejor general y, digamos, manda a este señor Cortés Vargas y no se manda a cualquier general, sino al mejor que tiene el gobierno a que tome control de la situación y es claro que el gobierno disparó contra los trabajadores protestando. Digamos, todos esos elementos sí están completamente claros hoy en día frente digamos, a la historia oficial, que fueron muy pocos muertos, que eso no es así. Digamos, yo creo que esa historia nadie la cree. Yo creo que esa historia ni siquiera los defensores del gobierno de Abadía la creerían hoy en día. Entonces, realmente es un hecho funesto de nuestra historia para no olvidarlo, pero digamos, lamentablemente parece que se hubiera olvidado con el tiempo, ¿no? Sí. Tristemente, pero yo solamente te tengo dos preguntas más. La primera es, yo me pregunto si tú crees que hubiera podido haber algo para evitar la masacre, que se hubiera podido haber hecho algo o... Pues mira, pues lo que pasa es que ser profeta del pasado es sumamente fácil y decir, ah no, si hubiera podido hacer esto o aquello es muy fácil, pero realmente hay que entender también una serie de cosas que pasaron. La primera es que, como te digo, el gobierno colombiano venía completamente arrodillado frente al gobierno de los Estados Unidos en todas las decisiones que se estaban tomando. Entonces, digamos, en primer lugar, había un interés del gobierno en complacer a la compañía norteamericana. En segundo lugar, estamos hablando del comienzo del siglo XX, venimos de un siglo XIX completamente convulsionado en el que los colombianos aprendimos que la forma de solucionar los conflictos era la guerra. Todo lo solucionábamos a punta de guerras, desde las primeras guerras que se dan a comienzos del siglo XIX, Colombia entra al siglo XIX en guerra y termina el siglo XIX y entra al siglo XX en guerra. Entonces no hay una cultura del diálogo. A lo que voy es que es muy fácil para nosotros con mentalidad del siglo XX o siglo XXI como es la tuya, de decir, hombre, ¿por qué no se dialogan esto? ¿Por qué no se dialogan aquello? ¿Por qué no dialogaron? Porque no había una cultura del diálogo. No había una cultura del diálogo entre el gobierno y los trabajadores. Y fuera de eso, porque el colonialismo, que era la práctica imperante en aquella época, pues de alguna manera llevaba a que la gente pensara que, digamos, que los trabajadores eran gente inferior, con la que no se podía negociar. Digamos, si tú miras para la época en que fueron, digamos, en que fue abolida la esclavitud en Colombia, que es más o menos 1861, pues a la matanza de las bananeras han pasado 50 años, digamos, todavía se pensaba que los trabajadores de piel oscura eran gente inferior, entonces el gobierno no iba a dialogar con ellos. De alguna manera, yo no defiendo al gobierno, creo que una masacre, suceda cuando suceda, pero de otro lado, también es cierto que el gobierno no tenía como una cultura del diálogo. Entonces, si se hubiera podido evitar,
Pues yo creo que si por lo menos el gobierno no hubiera estado tan inclinado a pensar que los norteamericanos tenían la razón y a asustarse porque los norteamericanos aparentemente habían amenazado a Badía y le decían que si él no controlaba esa revuelta ellos iban a mandar su ejército y sus tropas a controlarla. Si no se hubiera dado, de pronto hubiera habido una actitud más abierta frente al tema. Pero pues la verdad tampoco había una cultura del diálogo en aquella época. Mi última pregunta pues tiene que ver con lo que tú dices, que no había una cultura del diálogo, y es que hemos visto muchos episodios de violencia en la historia colombiana y básicamente pues yo creo que la violencia a veces es una forma de que el pueblo busque una voz, pero yo te pregunto, ¿tú crees que esa violencia nos ha influenciado para los colombianos que somos hoy en día o crees que no tiene nada que ver? No, yo creo que sí, yo creo que nosotros sí tenemos una fuerte influencia en nuestra violencia actual, digamos, o perdón, nuestra violencia actual es sin duda influenciada y es fruto de años y años y años de violencia. Es que en Colombia se ha transmitido la idea que en los últimos 50 años en Colombia no ha habido paz, pero eso es falso, y es falso porque, digamos, no es en los últimos 50 años, es en los últimos, digamos, 150 años o 200 años, digamos, lo que tenemos de República Independiente, nunca hemos tenido paz. Colombia aparece como fruto de una revolución gestada por una clase social alta en 1810, digamos, es reconquistada a sangre y fuego por los españoles en 1815, vuelve a independizarse a sangre y fuego en 1819, y de ahí desde su independencia continúan guerra tras guerra cada vez que hay un problema. Acuérdate que los mismos amigos de Bolívar cuando pelean contra él, como es el caso de Córdoba, ¿qué decide hacer Córdoba? Yo peleo contra Bolívar, me voy en guerra, ¿sí me entiendes? Y ahí salen todas las guerras, luego vienen las guerras civiles y las revoluciones, digamos, aparece la guerra de los supremos, la revolución de 1860, la guerra de los mil días, aparecen miles y miles de revoluciones continuas que le hacen creer a una clase social colombiana que la forma de resolver esto es por la fuerza, ¿sí me entiendes? A eso le sumas tú la pobreza y le sumas tú las condiciones de desigualdad que existen en el país y sin duda te das cuenta que toda la violencia en Colombia no es un problema de 1 o 2 o 3 años ni de 50 años, sino es un problema de la forma como construimos nuestro país sobre bases completamente violentas. Digamos, esa es una realidad que es muy difícil digamos, de controlar en pocos días y es sin duda una influencia que tenemos. Digamos, nuestra violencia se está calmando a través de los años y espero que como en, no sé, en varios años de para ahora podamos tener un país mucho más pacífico del que tenemos hoy en día. Pero pues muchas gracias por darme esta entrevista. No, con mucho gusto. Entonces, ¿qué la paramos?